Te cuento que esta es una, bueno, y a todos los que están presentes, es una serie de, es como la intención de hacer una serie de charlas en química teórica ya que, y computacional, ya que en Chile está bien, digamos, el campo de la química computacional, hay varios grupos haciendo distintas cosas. Entonces formar una comunidad, digamos, más grande. Entonces por eso era la idea. Bueno, hay una comunidad ya andando que es la que maneja justamente Álvaro, que es la de latinoamericana. Pero esta oportunidad es como una serie de charlas más bien enfocadas a los grupos acá en Chile. Tú eres el segundo que da la charla. El primero fue Matías Bickelhaus, que fue Ah, muy bien. la primera. Así que Ah, tú ostras, vienes a pues muy hacer bien. nuestra segunda charla, así que estamos muy felices. Hay muchos grupos que trabajan también en aromaticidad, así que hay mucho interés en tu charla. Perfecto. Fantástico. Oye, Eh, yo lo así que te que, quería comentar es, si la doy en castellano está bien, mejor en sí, inglés, sí, como... sí, todos hablan español acá los que están presentes, así que sí, Vale, puedes vale. darla, lo que más te acomode en realidad, pero si quieres darla en español, sí. Sí. Bueno, tampoco un poco lo que prefieran ustedes, es que no tengo mucha preferencia, ¿eh? Pero Ya. bueno, sí, 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 vale, vale. En catalán ahí ya estamos más complicados. Sí, ya más complicado, ¿no? Sí, más complicado. Pero bueno, no, yo creo que lo entenderías, más o menos lo entenderías bien, ¿eh? No es muy diferente. Bueno, Sí, Álvaro ya estaba aquí, ya sabe que más o menos. Vale. sí, sí, o sea, tú lo Pues puedes puedes dirigir porque seguirlo. sí, puedes seguirlo. No Eh, puedes seguir exactamente la frase, pero como ya, hay varias pero más o palabras menos. que te suenan, Sí, 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 sí. Vale. es Perfecto. posible. Bueno, Miquel, voy a dar entonces la introducción, la presentación formal, y de ahí ya puede Bien, empezar, ¿ya? vale, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos los que están presentes. Nuestra segunda charla es de esta serie de seminarios de química computacional y teórica. En esta oportunidad tenemos la visita virtual, digamos, de nuestro amigo y colaborador, profesor Miquel Solá. Entonces voy a hablar un poco, introducir un poco la trayectoria de nuestro speaker. Miquel Solá obtuvo su PhD, su doctorado en la UAB, la Autónoma de Barcelona, en 1991, bajo la supervisión de los profesores Joan Bertran y Agustí Lledós. Fue galardonado con el premio San Albert después de varios meses como consultant en una compañía privada. Ya en 1993 se traslada a la Universidad de Girona, donde está actualmente como profesor, y en esa oportunidad, en 1993, se traslada ahí como investigador asistente. En el 94 hace su postdoc en Ámsterdam con el profesor Evert Jan Barenden. Luego, y en 1995 en Calgary, en Canadá, con el profesor Tom Ziegler. En el 97 ya empieza como profesor asistente en la Universidad de Girona. Y después lo promueven como University Research Young Scientist Category. Estoy leyendo ahí textual de tu biografía aquí. Luego, en el 2003, ya tiene la posición permanente como profesor titular en la Universidad de Girona. Y bueno, ha obtenido muchos premios, entre ellos el premio ICREA de la Academia en 2009 y el 2014, premio de Físico y Química, que lo entrega la Real Sociedad Española de Química. Es coautor de más de 300 papers, ahora supongo que más porque esta biografía que no está actualizada. Ha supervisado 30 tesis doctorales, como por lo que aparece acá, como les digo, puede ser más porque, por la actualización. Ha servido como en el comité editorial de muchas revistas, como la Theoretical Chemical Accounts, Scientific Reports, etc. Y es el actual director del Instituto de Química Computacional y Catálisis, Departamento de Química, fue también del 2007 al 2010, del instituto fue del 2004 al 2007, y el director de la escuela doctoral del 2010 al 2014. Así que bienvenido, Miquel, y estamos muy felices de tenerte acá y escuchamos muy ansiosos tu presentación. Perfecto, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que voy a compartir pantalla. Me hizo mucha ilusión tu invitación y a ver si puedo. Vale. Ups.
Y pues nada, agradecerte mucho la invitación a esta charla. Yo la verdad es que tengo, digamos, muy buena relación con mucha gente de aquí de Chile y por tanto me hace especial ilusión estar hoy aquí dando esta charla. Yo no sé, ahora puedo recordar, bueno, inicialmente colaboré con Alejandro Torralabé, también con Soledad Gutiérrez Oliva. Luego más tarde yo recuerdo haber colaborado con Rafael Islas, por ejemplo, William Tiznado, más recientemente también Pablo Jaque, en la época de Alejandro Torralabé, más recientemente con Álvaro Muñoz Castro, y ahora, por ejemplo, estamos firmando un convenio de doctorado también con Eduardo Chamorro. Quiero decir que son mucha gente de aquí de Chile con la que tenemos muy buena relación y, bueno, unos cuantos artículos y unos cuantos trabajos con todos ellos. Bueno, pues nada, pues digamos, lo que hoy voy a explicar un poco está relacionado especialmente con la regla de Bert, pero bueno, diferentes derivadas, y espero que os guste. Un poco la idea es saber si al final de la charla, pues bueno, si habéis, digamos, aprendido alguna cosa, esta sería mi mayor, digamos, satisfacción. Pues en principio, si no os parece mal, doy la charla en castellano. Si por alguna razón preferís que la dé en inglés, pues la doy en inglés. No tengo en principio una gran preferencia, pero bueno, quizás un poco más de facilidad en castellano y por tanto, en ese sentido, pues si no os parece mal, Sí, seguimos en castellano. en castellano también, sí. Ok, entonces, bueno, ya solo para situaros un poco de dónde está nuestra universidad, está ahí en la península ibérica, en la parte en el noreste de la península ibérica, cerca del Mediterráneo, unos 30, 40 kilómetros de la Costa Brava, sería, a ver si lo puedo señalar, sería esta, por ejemplo, una playa como esta de ahí, y también relativamente cerca del Pirineo, con lo Miquel, cual... no está compartiendo pantalla aún. Ah, ¿no? No, Ostras, pues perdonad, ¿eh? A ver, vuelvo a empezar. dale. Un segundo. A ver, pues yo voy ahí. Ah, share, vale, me faltaba el share. Vale, suerte que me lo has dicho. Vale, perdona. Ahí estamos viendo tu mail. Vale, pero ahora ya no, ¿no? Ahora veis la... Ahora sí, ahora sí. Sí. Ahora finalmente, vale, perfecto. Bueno, pues después de estos pequeños problemas técnicos, lo que os decía, la Costa Brava cerca de Girona, los Pirineos también en invierno para poder esquiar. Y luego toda una serie de pequeños pueblos que tienen, digamos, bueno, todavía recuerdan a lo que serían los pueblos en la época medieval, algunos de ellos. Bueno, pues una zona pues, bueno, bastante bonita y bueno, si nos queréis visitar, como han hecho ya algunos de vuestros compañeros, el mismo Alejandro o Soledad estuvieron en Girona, también por supuesto Rafael estuvo tiempo aquí con nosotros, Álvaro también nos vino a visitar, Pablo Jaque, etc. Pues, seréis todos bienvenidos. Vale, ya paso un poco la introducción del tema de hoy, que es el tema de la aromaticidad BERT. Y dejadme comentar que este año se cumplen 90 años de la primera regla de aromaticidad, que fue la regla de Hickel. Esta regla se aplica de forma estricta a lo que serían hidrocarburos monocíclicos conjugados. El caso más evidente es el caso del benceno, pero obviamente también el ciclobutadieno, ciclobutadieno, etc. Cuando vamos a policíclicos, pues hay una regla que apareció, que se formuló en el 45, que es la regla del perímetro de Platt. Esta funciona relativamente bien también para casos pequeños como este de ahí, que es el pireno, pero ya si nos vamos a sistemas más grandes, pues deja de funcionar. En el 62 se publicó el modelo de Gellium, que a mi modo de ver, eso también es una regla de aromaticidad, lo comentaremos más adelante. En el 64, Heilbronner propuso teóricamente una regla en el caso de que tengamos una topología Mobius, que es cuando tenemos el anuleno, pero le damos un cierto giro. Entonces, la regla de aromaticidad es 4n en lugar de 4n más 2. Entonces, experimentalmente, el primero que se sintetizó, el primer anuleno Mobius, fue en el 2003 por parte de Herges, pero ahora ya hay unos cuantos sintetizados. En el 65 se habla por primera vez de antiaromaticidad, lo hace Breslow, comentando el ciclo octatetraeno. En el 71, 72, a principios del 70, se formulan las reglas de Waite y Mingus. Es la misma regla, aunque se refiere a diferente tipo de número de electrones, pero viene a ser la misma regla para los boranos, los closoboranos.
Y en el 72 ya tenemos la formulación de la regla de Baird, para los estados tripletes excitados más bajos de energía. Entonces, estos los 4N son los que son aromáticos. En el mismo año se formula la regla de los pi-sextetos de Clark. En el 84 la extensión de Gladwell-Lloyd a la regla de los pi-sextetos de Clark. En el 2000 la regla de Hirsch de aromaticidad esférica. En el 2002 Jemins propone una regla para el caso de que tenemos boranos fusionados. En el 2008 Fowler y Sonsini hacen una extensión de las reglas de Berry-Hickel y, por ejemplo, en el caso del benceno, vemos que el benceno es aromático en el singlete, antiaromático en el triplete, luego vuelve a ser aromático en el quintuplete y antiaromático en el septuplete, y así sucesivamente, ¿no? Por tanto, digamos, es una extensión de estas reglas, y en el caso de Hickel sería para el estado singlete y para el estado triplete sería la regla de Baird. Entonces, en el 2008 hay una generalización de la topología Hickel y Möbius. Hemos dicho que Hickel la regla es 4n más 2. Para Möbius, que es cuando tenemos un giro, la regla es 4n. Entonces, si tenemos dos giros, por ejemplo, volvemos a tener una topología Hickel y la regla vuelve a ser 4n más 2. Entonces, ahí dependiendo del número de giros, que esto se controla a través de este número que se llama linking number, pues tenemos una regla generalizada. Entonces, en el 2011 nosotros formulamos, y ya os lo comentaré, la regla de aromaticidad esférica para capa abierta. En el 2013, Nguyen formuló la aromaticidad de disco, una regla para la aromaticidad cilíndrica en el 2015, el mismo autor, Nguyen, y en el 2015 también se publicó una regla de aromaticidad cúbica. Quiero decir, por tanto, que ha habido, veis, desde el 1931 de la regla de Hickel, pues digamos, esto ha ido evolucionando y tenemos ahí un buen conjunto de reglas de aromaticidad. Entonces, yo os diría que en el campo de la aromaticidad, en las últimas décadas, donde se ha avanzado más, eso sería en el campo de la metal-aromaticidad, aromaticidad en que tengamos especies que contengan metales en el anillo, incluso puede ser todo metálico el anillo, y también la aromaticidad de estados excitados. Estos han sido los dos campos en los que ha habido un mayor desarrollo. Entonces, vais a ver que muchos ejemplos están relacionados con estos campos. Entonces, estas serían las reglas que os he comentado, y ahí, para que veáis, hablaré muy brevemente de la regla de Hickel, saldrá más veces la regla de Baird, también hablaremos brevemente de la regla de Clark, del bisexteto, de la regla de Hirsch de aromaticidad esférica, de la regla que propusimos para la esfericidad, para la aromaticidad esférica en sistemas a capa abierta, y también finalmente para la aromaticidad Gelium a capa abierta. Entonces, estos serían hoy las reglas de las cuales vamos a hablar. Entonces, ¿de dónde salen estas reglas? Bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Básicamente los compuestos aromáticos acostumbran a ser compuestos muy simétricos y por tanto tienen orbitales degenerados. Entonces, solo con un determinado número de electrones uno consigue una ocupación de estos orbitales que lleva a una capa completa o bien una capa semillena con el mismo spin. Entonces, estos números son los que generan finalmente las reglas de aromaticidad. Entonces, en el caso de la regla de Hickel, de 4n más 2 de Hickel, básicamente lo que tenemos, pues, digamos, sería un sistema, os podemos imaginar, un sistema monocíclico de n átomos que está conjugado y, digamos, si proponemos o si escribimos la ecuación secular, pensando en un método sencillo como el método de Hickel, pero digamos, el resultado de los orbitales es el mismo con Hickel o con otros métodos más sofisticados. Entonces ahí si pues planteamos la ecuación secular y resolvemos para la energía, nos salen estas energías de ahí. Entonces estas energías, la J va entre 0 y n-1. Si hay n orbitales, pues tenemos n orbitales moleculares. Para J igual a 0, pues sale el más bajo en energía, que sería este de ahí. Y luego para J igual a 1 y n-1 sale el mismo valor de la energía, digamos este de ahí. Para 2 y n-2, el mismo. Luego ya van por pares, excepto el último si tenemos un número pares de orbitales atómicos de partida. Por tanto, tenemos una situación en que una vez hemos llenado el primer orbital con 2 electrones, a partir de ahí tenemos que poner 4 para conseguir capa llena. Y de ahí sale el 4n más 2 de Hickel. La estabilidad de estos sistemas pues, viene por el hecho de tener una
una configuración electrónica capa cerrada. También debo deciros que cuando aumenta el número de n, la estabilización debida a conseguir esta capa cerrada cada vez es menor, porque la diferencia de energía o volumen disminuye. Entonces, a partir más o menos de lo que sería un ciclo de 14, ya la estabilización, la energía de estabilización aromática es muy pequeña. Entonces, realmente la regla sirve para pocos ciclos, para ciclos digamos, que tengan 2 electrones pi, 6, luego ya serían 10, 14 y a partir de ahí ya prácticamente, digamos, no hay aromaticidad, no hay mucha estabilización debido a aromaticidad. Entonces, la siguiente sería la regla de Beer. ¿De dónde sale esta? Pues exactamente lo mismo. Ahora tenemos, vamos a suponer exactamente la misma situación, por tanto los mismos orbitales, pero ahora cuando los llenamos, llegamos a una capa semillena, de forma que, por ejemplo, a esta situación llegamos con 4 electrones. En el caso del ciclo butadieno, en el estado triplete, tendríamos que es un estado excitado aromático. No es el estado fundamental, es un estado excitado, pero es aromático, con lo cual está estabilizado por aromaticidad. Si vamos al ciclo tetraeno, si lo hacemos triplete, con 8 electrones, también es aromático. Tampoco es el estado fundamental, pero, digamos, se estabiliza, con lo que la diferencia simplete-triplete es más pequeña. Y ahí también la estabilidad viene del hecho de que tenemos una capa semillena, igual que en el caso de los átomos, ¿no? Si tenemos átomos con configuraciones S1 de 5, siempre decimos que son más estables que una configuración S2 de 4. Vale, y por lo que respecta a la topología Möbius, pues ya lo sabéis, es, digamos, una topología Möbius, pues si cogéis una cinta y la partís y luego le dais un giro y la volvéis a unir, como está en esta foto, pues tenéis una cinta Möbius. Y bueno, digamos, son quirales, hay enantiómeros. Entonces ahí tenéis una cinta Hickel normal y corriente, en la que se aplicaría la regla 4n más 2. Si la cortamos y le damos la vuelta, pues hay un momento en que veis ahí que digamos que los orbitales no solapan de forma antienlazante. Y entonces sigue por ahí. Entonces, este solapamiento antienlazante en la ecuación secular se traduce en estas betas que veis ahí. Tenemos estas betas que pasan a ser menos beta. Yo espero que veáis el puntero, si no me lo decís, y miro a ver si lo puedo solucionar. Pero ahí hay digamos, estas menos betas cambian la expresión de la energía y se traduce esto en un cuadro de energía que veis ahí, en que partimos ya de una situación degenerada, la siguiente también es dos electrones, en definitiva, para tener capa llena necesitamos 4n. Entonces, ahí es lo que os digo de que la topología Möbius, pues los sistemas son aromáticos cuando tenemos una ocupación, un número de electrones pi 4n. Entonces, una cosa interesante que de alguna forma resume todo lo que os he dicho ahora es este cubo de Ottoson, lo podéis encontrar en este Chemical Review. Entonces, si ahí ponemos el singlete, ahí tenemos el triplete, esto sería la topología Hickel, sería la topología Möbius. En esta cara tendríamos los sistemas 4n-2 y estos los 4n. Por ejemplo, esto de ahí, la que tenemos ahí, sería estado fundamental, Hickel, 4n más 2, sería el caso del benceno, evidentemente aromático, de color rojo. Si tenemos el mismo, pero en el triplete, el benceno en el triplete es antiaromático, azul, ¿no? O el benceno, si pudiéramos colocarlo en una topología Möbius, sería antiaromático. Y así sucesivamente. Básicamente, pues ahí tenemos todas las reglas unidas. Hay otra cosa que os quería comentar por interés, pues no es una cosa que hayamos desarrollado nosotros, pero yo creo que es interesante que pienso que pues sí, a lo mejor ya lo conocéis, pero en cualquier caso sí que a lo mejor si alguno de vosotros no, y es que si nosotros separamos los electrones alfa y los electrones beta, los tratamos de forma separada, podemos hacer una sola regla de las reglas de Hickel y Beer. Es la siguiente, esto lo propuso Mandado en este artículo, y es que vamos a tener situaciones aromáticas si tenemos 2n más 1 electrones alfa, 2n más 1 electrones beta, y antiaromático con 2n electrones alfa y 2n electrones beta. Por ejemplo, ¿no? El benceno, ¿no? Ahí, si os fijáis, tenemos 3 electrones alfa y 3 electrones beta, por tanto, estamos dentro de la regla, 2n más 1, por tanto, aromático.
o el ciclobutadieno en el estado triplete. Tenemos 3, por tanto 2N+1 alfa y 1 beta, por tanto también 2N+1, por tanto también aromático. Entonces, es interesante, yo creo, esta formulación, a mí me gusta bastante, que propuso Mandado en su momento. Entonces, ahí os podéis preguntar, ¿qué pasa si tenemos un doblete? Por ejemplo, el benceno doblete, ¿no? Tenemos a lo mejor 2N+1 alfa y 2N beta. Pues bueno, ahí es un equilibrio, pues que va a ganar uno, y de momento la verdad es que no tengo yo claro quién gana. En algunos casos gana la parte aromática, en otros casos gana la parte antiaromática. Entonces, ¿por qué la regla de Berti es importante? Bueno, en primer lugar, lo que está claro es que es una regla que aparece en muchos sistemas, en muchas reacciones fotoquímicas, ¿no? Con reacciones fotoquímicas que van a través de estados excitados, puede ser el estado excitado, el singlete más bajo energía, o puede ser el triplete. Entonces ahí, en este Chemical Review, el mismo que os he comentado anteriormente, de Ottoson, pues podéis ver la cantidad de reacciones que se pueden explicar o en las cuales interviene la aromaticidad de Berti. Por tanto, una parte es fotoquímica. También hay otra parte que es una parte en que se intenta buscar compuestos que tengan separación singlete-triplete pequeña. En este caso, por ejemplo, los pentafulvenos. Los pentafulvenos son interesantes porque uno puede tunear la separación singlete-triplete. Se les llaman también camaleones aromáticos porque, dependiendo de si están en un estado fundamental o en el triplete, por ejemplo, pues cambian la estructura electrónica para que el sistema sea lo más aromático posible. Entonces, si nos fijamos en el estado fundamental, esta sería la estructura covalente, que es lógicamente la que tiene un peso más importante, pero luego hay una estructura, es esta estructura monoiónica de carga, en la que este par de electrones del sistema pi, pues digamos, estos electrones han bajado al anillo, con lo cual hemos pasado de un anillo de 5 electrones pi, que no es aromático, a uno de 6 electrones pi, que ahora sí que es aromático. Y entonces ahí aparece un momento dipolar que apunta en esta dirección. Para el triplete tenemos una cosa parecida, pero es al revés. Es decir, ahora este par de electrones sube arriba en el carbono, por tanto tenemos un carbono negativo ahí, y queda un anillo positivo. Este anillo positivo tiene 4 electrones pi, por tanto es 4N. Como tiene el triplete, es aromático Berti. Entonces se ve que el momento dipolar va en dirección contraria. Entonces es una cosa que ya se ha comprobado, que experimentalmente se ve que el momento dipolar cambia de signo cuando pasamos del singlete al triplete. Pero hay otro aspecto interesante, y es que en función de si en estas posiciones X colocamos un electrodador o un electroaceptor, conseguimos un resultado muy diferente por lo que respecta a la separación singlete-triplete. Entonces, si yo pongo un electrodador, estoy estabilizando esta estructura resonante del singlete y, por tanto, estabilizo todo el singlete. En cambio, en el triplete, si veis, si yo pongo un electrodador aquí, como ya tengo una carga negativa, pues desestabiliza esta estructura, y entonces el triplete sube de energía. Con lo cual, el singlete es más estable, el triplete menos estable, y la separación singlete-triplete aumenta con un electrodador. Con un electroaceptor es totalmente al contrario. El electroaceptor pues ahí desestabiliza el singlete y estabiliza el triplete. Entonces, ya veis que teniendo en cuenta esto, a ver, ahora se me ha quedado colgado, a ver. Teniendo en cuenta esto, uno puede, vale, ahora sí que ha salido ahí, uno puede con diferentes sustituyentes ir, digamos, esta sería la situación sin sustituyente, es una situación en la que la separación singlete-triplete es de unas 40 kilocalorías por mol. Si colocamos electrondadores, sería, por ejemplo, si lo colocáis un NH2, entonces esta diferencia aumenta, concretamente a 54 en este caso. Si colocáis un electroaceptor, como sería el grupo ciano, entonces nos vamos a esta parte de ahí. Entonces disminuye y en este caso pasa a 26 kilocalorías por mol, la diferencia. Por lo tanto, la podemos tunear. No solo esto, sino uno también puede colocar sustituyentes en el anillo. Recordáis que este anillo es positivo y este es negativo. Por tanto, si yo coloco electrón dadores en el anillo, me va a estabilizar esta especie de ahí. Y efectivamente, si en la posición I yo coloco NH2, que serían dadores, estabiliza
la carga positiva de este anillo y por tanto estabiliza el triplete hasta el punto de que lo hace el estado fundamental. En este caso, ya este nivel de cálculo, este sistema es más estable el triplete, estamos en esta zona, es más estable el triplete que el singlete, pasa a ser el estado fundamental. Por tanto, ahí hay una posibilidad de jugar, ¿no?, con diferentes sustituyentes para conseguir el efecto deseado por lo que se refiere a la separación singlete-triplete. La posición Z no varía mucho. Esto es un artículo que publicamos en el 2019 con Henrik Gottesson. Vale, entonces ya un poco ahí, ¿por qué es interesante esta separación singlete-triplete? Pues mira, ahí esta separación singlete-triplete es muy importante en diferentes dispositivos, por ejemplo, en los OLED, los Organic Light Emitting Diodes, o en estos OTFT, ¿no?, que son Organic Thin Film Transistors, o sistemas de Organic Photovoltaics, de Magnetic Resonance Imaging, o FETs, etc. Y también en Singlet Fission, que es una cosa se ha puesto muy de moda últimamente, y en Triplet Annihilation. Entonces, tener un control de la separación singlete-triplete es importante en este tipo de materiales. Por ejemplo, ahí tenéis, esta sería la situación normal, ahí tenéis el estado fundamental, tenéis el estado singlete excitado, el estado triplete, y entonces esta separación singlete-triplete entre el estado triplete y el estado singlete excitado, pues si está entre 0,5 y 1 electron volt, esto sería una situación normal. Si está en menos de 0,37, nos sirve para materiales de tipo, estos que hemos dicho, de Thermally Activated Delay Fluorescence, o si esta línea de ahí representa la mitad de la energía del singlete excitado, o si está el triplete un poco por encima, justo un poco por encima, pues tenemos materiales que sirven para ese triple annihilation, o si está un poco por debajo para singlet fission, por ejemplo, para singlet fission. Entonces esto es interesante, habéis visto seguramente muchos artículos que hablan de la singlet fission, se ha puesto este tema muy de moda últimamente. También si tenemos en los Organic Photovoltaics, cuando por ejemplo excitamos una diada dador-aceptor, pues cuando se produce la separación en el singlete entre, digamos, el dador y el aceptor, por tanto ya se produce la separación de carga. Si tenemos un triplete cerca de energía, pues puede caer en el triplete y entonces ahí se mantiene un mayor tiempo. Entonces, cuanto más tiempo tengamos esta especie separada de carga, pues más eficiente es la célula fotovoltaica que uno puede generar. Entonces, por ahí también tiene interés controlar la energía del triplete. Bueno, pues dicho esto, yo voy a utilizar durante la charla, cuando os presente resultados, diferentes índices de aromaticidad. Muchos de ellos ya los conocéis, pero por si acaso hago un repaso rápido. Entonces, uno de ellos es el NICS. El NICS, vosotros sabéis que cuando tenemos un campo externo, colocamos un campo externo, se producen una serie de corrientes de anillo que generan estos campos inducidos. Entonces, hay esta relación. Esta sigma es el tensor de apantallamiento magnético. Y entonces esta sigma es diferente en cada punto del espacio. Por ejemplo, ahí esta sigma sería una sigma negativa porque el campo magnético inducido va en la misma dirección del campo magnético aplicado. Pero en esta zona de ahí, en cambio, la sigma sería positiva porque el campo inducido va en dirección al campo magnético aplicado. Por lo tanto, digamos, en diferentes zonas tiene diferentes valores y diferentes signos. Entonces el NICS es tomar este tensor contiene las derivadas segundas de la energía respecto al campo magnético dos veces. Puede ser el campo magnético en dirección XY o lo que sea, ¿no? Entonces, si uno utiliza la diagonal y utiliza el número, digamos, el valor promedio cambiado de signo, pues esto es el NICS. Entonces el NICS se puede calcular en el centro del anillo, para arriba, etcétera, diferentes posiciones. Uno también puede tomar solamente la componente Z, que en principio es la que está más relacionada con la aromaticidad. Entonces ahí nosotros en el 2005 definimos este índice de aromaticidad electrónico, en el cual básicamente lo que se hace es utilizar lo que se denominan los índices de deslocalización de Bader, de la teoría de átomos en moléculas. Entonces, estos índices, veis ahí, contienen estos solapamientos entre orbitales I y J, que son orbitales moleculares, los orbitales moleculares ocupados en la cuenca del átomo A. Esto ya hay programas que, bueno, el mismo EIMOL o bueno, muchos programas que dan estas cantidades y que uno puede obtener estos índices. Y esto da una idea de
cuál es, digamos, la deslocalización de los electrones que forman, que comparten A y B. Entonces, esta cantidad, la V, es la valencia y es la suma de todas las deslocalizaciones de A con los demás átomos. Entonces, ahí se comparan estas valencias y esta A de ahí toma el valor 1 o menos 1 con el objetivo de que este valor siempre sea superior a 1. Entonces, ahí comparamos la deslocalización en el anillo, por ejemplo, de 2 átomos de carbono con un valor de referencia. El valor de referencia lo tomamos del mismo benceno, en este caso. O si es el carbono nitrógeno, lo tomamos de la piridina, etc. Entonces, si estos valores son parecidos, esto es cercano a 0, si hay simetría, esto es cercano a 1, con lo cual al final esto es muy cercano a 0. Un flu cercano a 0 pues indicaría aromaticidad. Un flu mayor de 0, pues cada vez que es, cuanto mayor sea, pues menos, en principio, menos aromático es el sistema. Otro índice que utilizamos es el índice de deslocalización multicéntrico. En este caso, imaginaos un anillo de 6 miembros, por ejemplo, pues dando la n sería de 6, bueno, tendríamos, esta sería la expresión. Esta expresión no es más que una generalización de lo que os he enseñado antes para la deslocalización AB. Si os fijáis, con n igual a 2, pues básicamente yo tengo 2 elevado a 2, que sería el 4, y tengo estos dos solapamientos. Es lo mismo que os he enseñado anteriormente. Por tanto, esto es una generalización de lo que hemos visto anteriormente para un anillo, no no para un enlace de 2 átomos, sino para un anillo que contenga n átomos. Entonces, esto nos da cuán deslocalizada está la aromaticidad en este anillo. Bueno, la podemos calcular también con funciones de onda multideterminantales, si uno quiere. Entonces, también uno puede utilizar lo que se llama el MCI. El MCI es la suma de diferentes I-rings en los cuales hemos hecho todas las posibles permutaciones entre los átomos A1, A2 hasta AN. Con lo cual, esta, digamos, la I-ring sería la deslocalización propia de Kekulé, que sería la más relacionada con la aromaticidad, y el MCI contendría cualquier tipo de deslocalización y, por tanto, podrían haber términos cruzados en el cálculo del I-ring. Al final tampoco es que normalmente, digamos, lo que uno tiene a nivel I-ring y MCI es más o menos lo mismo. Pero bueno. Y bueno, básicamente que tengamos en cuenta que cuanto más negativos los NICs, cuanto mayor sea este MCI o el I-ring y cuanto menor sea el flu, pues más aromáticos son los sistemas. Entonces ahí déjame empezar con dos sistemas sencillos. Esto sería el ciclo butadieno, calculado a nivel KSSCF, multideterminantal, y ahí nos vamos a fijar básicamente en esta columna, que es la columna MCI, pero bueno, podríamos ir comparando al resto. Entonces, en el estado fundamental, este MCI, veis ahí, es de 0,092. Entonces, este número es un número, especialmente para un anillo de 4, muy bajo. Es una deslocalización pequeña. Lo que quiere decir es que hay, por tanto, los electrones en este anillo no están deslocalizados, sino más bien localizados. Entonces, cuando nos vamos al triplete, veis ahí, entonces ha aumentado en un factor como mínimo de más de 4 el valor del MCI. Ahí se produce una mayor deslocalización y el sistema ahora pasa a ser aromático. Estamos en un sistema aromático. Tengo que deciros que ahí no hemos modificado, esto se hace, no hemos hecho a geometría fija, pero si dejamos optimizar, las 4 distancias se vuelven iguales, en este caso, en el triplete. Entonces, veis, el triplete representa una excitación desde este orbital, este pi1 y pi2 es los que están inicialmente rellenos, y entonces representa una excitación del pi2 al pi3. Ahí tenemos esta situación que es la típica de Bert, en que tenemos una situación aromática. Tengo que decir que en el caso del singlete, que tiene el mismo tipo de excitación que el triplete, en este caso no es el singlete más bajo en energía, sino el siguiente, también es aromático. ¿Veis ahí? 0,049. ¿Vale? El singlete, el que venía el más bajo en energía, digamos, seguramente este sería no aromático, no especialmente aromático. Vale, si nos vamos al benceno, pues una cosa muy parecida. El benceno es al revés, el benceno es aromático en el estado singlete. Si nos vamos al estado singlete, en el que tenemos estos 3 orbitales ocupados en el benceno, en el estado singlete, si ponemos un electrón del pi2 al pi4 o bien del pi3 al pi5, esta es la combinación de estas dos excitaciones, pues veis que el sistema deja de ser aromático. Básicamente disminuye la deslocalización electrónica en un factor de 10.
Y para el triplete, que se comporta de la misma forma, que tampoco es el triplete el estado más bajo en energía en este caso, pero sería el triplete ver, para que nos entendamos, esto también sería antiaromático. Vale, entonces pasamos, os comento ya una serie de casos que son interesantes de aromaticidad múltiple. Empiezo por el sistema de referencia, que a lo mejor seguro que ya veis, que conocéis bien, es el aluminio 4-2. Esto fue, digamos, detectado, que no sintetizado, por Boldirev y Wang y publicado en Science en el 2001. Entonces ahí si contáis que cada aluminio tiene 3 electrones de valencia, pues tenemos 12 electrones de valencia más 2 de las 2 cargas negativas, son 14 electrones de valencia que se colocan en estos 7 orbitales de ahí. ¿De dónde salen estos orbitales? Pues básicamente salen de los sistemas SiP del aluminio. Entonces ahí no se produce una... Es diferente que en el caso del carbono. En el carbono normalmente tenemos hibridaciones SP, SP2, SP3, etc. Cuando tenemos el aluminio, no, porque la separación SP es relativamente larga y por lo tanto van por libre, digamos. Se combinan los S, ahí los tenéis, se combinan todo en fase con con un nodo o con 2 nodos. Estas serían las posibilidades. Y son estos orbitales de ahí. Estos son los más bajos en energía, los que se forman a partir del 3s, y estos llevan 8 electrones. Entonces los P, ¿veis? Ahí se pueden combinar de varias maneras. Los P se combinan el típico el pi, digamos, el PZ, que se combinan, y también tenemos el más bajo, los 2 siguientes y el último, que tendría 2 nodos, y sería este de ahí, estos 4 de ahí. Tenemos los sigma tangenciales, los tangenciales serían estos de ahí, y también tenemos lo mismo, el que no tiene nodos, el que tiene un nodo o 2 nodos, y los radiales, que tenemos el que no tiene nodos, un nodo o 2 nodos. Por tanto, tenemos la misma estructura en todos los casos. Hemos colocado 8 electrones ahí, nos quedan por tanto 6 por colocar y los colocamos ahí. Entonces, este sistema, veis que tiene 2 electrones pi, por tanto es aromático en el sistema pi, pero también es aromático pi, sigma tangencial y aromático sigma radial. Por tanto, tiene triple aromaticidad, todas ellas de tipo Hickel. Entonces, para estos sistemas es interesante de que en nuestros estudios de deslocalización electrónica, los orbitales sigma y pi, si los integráis dentro de un basén, dentro de una cuenca del átomo, cuando los integráis sale cero la integral. Por lo que siempre que este sumatorio contenga orbitales mezclados sigma y pi, esto va a dar cero. Y por tanto, se puede hacer una separación exacta de la parte sigma y la parte pi. Entonces, por ejemplo, lo podemos hacer en el benceno y sale que toda la deslocalización es de este tipo pi. Y si lo hacemos en el aluminio 4-2, pues nos sale una parte de deslocalización pi y una parte sigma. Estos valores son más altos que el benceno, pero estos valores de BCI y también de I-ring son dependientes del tamaño de anillo, por tanto no tenemos que hacer mucho caso. Muchas veces lo que se hace es elevarlo a 1 partido por n para poder comparar los valores de diferentes anillos, pero en este caso no está hecho, pero bueno, en cualquier caso ahí tenemos aromaticidad sigma y aromaticidad pi, lo que os decía, tenemos la triple aromaticidad. ¿Qué pasa si nos vamos al aluminio 4-4? Para que exista tiene que haber litios 3 que hagan de contraiones, ahí están. Entonces, en este caso, pues ahora los siguientes electrones, tenemos 2 electrones más, pues van a un orbital pi, lo veis ahí. Estos son este sería el radial, este es el tangencial, son estos de ahí, este sería el pi más bajo en energía y el siguiente sería este pi de ahí. Y bueno, por tanto, en el singlete tenemos que se produce, digamos, pasamos de simetría de 4H a de 2H, como en el caso del ciclobutadieno. Y si miramos la deslocalización, tenemos deslocalización sigma, pero ya no tenemos deslocalización pi. De hecho, el sistema es antiaromático pi. Debo deciros que estos índices electrónicos no distinguen entre antiaromático y no aromático, sencillamente dan que la deslocalización es baja. Entonces, bueno, en este caso sería, en principio, esperamos antiaromático, y lo que aquí nos da es una deslocalización baja. ¿Qué pasa? Claro, esto de ahí, esto sería el sistema, digamos, en singlete. ¿Qué pasa si voy al triplete? Ahora coloco los electrones ahí como el ciclobutadieno triplete. Pues fijaos, ahora ya tenemos deslocalización sigma, radial y tangencial, y también tenemos deslocalización. De hecho, el triplete sale el estado fundamental, bueno, está prácticamente degenerado. En el caso de esta, si lo hacemos a nivel B3-LIP. Si lo hacemos a nivel Kapper Cluster, no, todavía es más bajo el singlete. Pero
pero bueno, digamos, la diferencia singlete-triplete se reduce mucho y se explica por la presencia de aromaticidad Baird. Por tanto, tenemos en este estado triplete, tenemos aromaticidad Hickel en el sigma tangencial y en el sigma radial y aromaticidad Baird en el pi. Por tanto, veis ahí que se pueden mezclar las aromaticidades Hickel y Baird en una misma molécula. De hecho, en el singlete no lo he dicho, pero ahí tenemos antiaromaticidad pi. Sería de tipo Hickel. Entonces ahí se habla de Hickel conflicting aromaticity. Por tanto, hay un conflicto de aromaticidades en el sentido que tenemos una parte del sistema, el sigma, que es aromático, y una parte del sistema pi, que es antiaromático. Este sistema también es bastante interesante. Este sistema, veis ahí, es el berilio 2 por 6. En el triplete es el estado fundamental del triplete. Veis la forma que tiene, y de hecho el triplete es bastante más estable que el singlete, 8,2 kilocalorías por mol. Entonces, ¿cuál es la estructura electrónica? Pues ahí la tenéis. Tenéis 6 orbitales pi, que son estos que veis ahí. Y tenéis 6 radiales, pero los dos últimos están ocupados con un solo electrón. Y luego tenemos este sigma tangencial que está ocupado con 2 electrones. Por tanto, ahí, cuando miramos el MCI, el sigma y el pi, pues salen valores. Recordad que ahora tenemos 8 átomos, por tanto son valores relativamente altos para este tipo de sistemas, y por tanto serían aromáticos sigma y aromáticos pi. Pero tendríamos que es aromático Baird en el sigma radial, tenemos 3 electrones alfa y 1 beta, y en cambio es Hickel aromático en el sigma tangencial, tenemos un electrón alfa y un electrón beta, y pi aromático en el Hickel pi aromático, porque tenemos 3 electrones alfa y 3 electrones beta. Esta sería la situación. Y de hecho esto se observa también si hacéis lo que se denomina las isosuperficies de, ¿cómo se llama eso? Bueno, del campo magnético inducido, si no recuerdo mal, o del coupling, ¿no? El apantallamiento. Ahí esto salen los típicos conos que, digamos, que también ha estudiado Álvaro, ¿no? Y que nos muestra que en el triplete tenemos un cono típico aromático y en el singlete tenemos un cono típicamente antiaromático. Entonces es un sistema interesante, a mí me gusta. Y este también de ahí también no está nada mal. Este es el estado fundamental, es quintuplete, es un tántalo 3 menos. Entonces si uno mira los orbitales, los MCIs, pues ve que es aromático sigma, pi y delta. Hay aromaticidad incluso delta. Entonces, la aromaticidad de tipo delta es por 2 electrones que están en este orbital y es una aromaticidad Hickel. Y la aromaticidad pi y sigma tienen, digamos, esa capa abierta. Hay un electrón en cada uno de estos orbitales, esto es el sigma, y un electrón en cada uno de estos orbitales que es pi. Por tanto, sería sigma y pi aromático Baird y aromático delta Hickel. ¿Veis? Por tanto, ahí que todas estas aromaticidades están incluso dentro de un mismo sistema, pues aparecen mezcladas. Otra cosa que os quería comentar es la aromaticidad Hickel-Baird híbrida. Esto es otro concepto que introdujimos en el año 2016 junto con Ottoson. Y esto vino del siguiente artículo. Este artículo publicado por Tovar y colaboradores en el 2015 están estudiando este compuesto de ahí, es el TMTQ. Entonces, este compuesto, ellos lo analizan en la diferencia singlete-triplete y ven que es una diferencia pequeña. Digamos, teóricamente nos sale una diferencia entre 4 y 7 kilocalorías por mol. Entonces, una diferencia singlete y triplete pequeña. Entonces, ellos cómo lo racionalizan. Fijaos en este anillo de ahí, si contáis el número de átomos de carbono, es conjugado y son 10 átomos de carbono. Por tanto, ellos dicen, bueno, lo que pasa ahí es que tenemos que estos 2 electrones del enlace exocíclico pasan sobre el carbono de ahí. Estos 2 entran en el anillo de tiofeno, con lo cual lo aromatizan. Y lo mismo por el otro lado. Pero lo que pasa es que ahí hemos perdido 2 electrones y por tanto queda con carga más 2. Entonces ahí tenemos 8 electrones pi. Como es un estado triplete, esto está estabilizado por aromaticidad Baird. Vale, esto es una explicación perfectamente plausible, no tiene ningún problema, pero cuando lo miramos ya pensamos que esto
esta estructura resonante no tenía que tener una gran contribución. ¿Por qué? Porque es una doble separación de carga. Separamos dos electrones. Separar ya un electrón ya es complicado. Separar dos todavía lo es más. Entonces nos pensamos que probablemente lo que teníamos era una cosa así. ¿Veis? Ahí este enlace exocíclico, un electrón va sobre el carbono y queda, digamos, como un electrón alfa, si queréis, el otro entra dentro del sistema del tiofeno. Y esto pasa lo mismo, un electrón al anillo, otro electrón al tiofeno, y por tanto nos queda el tiofeno aromático. Este anillo también nos queda aromático, pero ahora con 10 electrones pi, porque no ha perdido ningún electrón. Y para el otro lado tenemos exactamente lo mismo. Entonces nosotros pensamos que este triplete tenía que tener un mayor peso que esta estructura de ahí. Y por tanto nos pusimos a estudiar este sistema. Y entonces, bueno, hicimos diferentes cálculos, pero ahí quizás lo más sencillo fue mirar la carga de este anillo, que en el caso que fuera aromático Beer tenía que ser +2, y mirar también la densidad de spin en este anillo, que en el caso que fuera Beer aromático tenía que tener un valor de 2 también. Entonces, ahí tenéis, con blanco serían las cargas, diferente tipo de cargas a diferentes niveles de cálculo, y en amarillo lo que serían las densidades de spin. Entonces veis que la carga pues varía quizás entre 0,1 y 0,2 aproximadamente. Tenemos que tener un +2. Por lo tanto, estamos hablando de como mucho un 10% de esta estructura, del peso de esta estructura en el global. Si miráis la densidad de spin, pues bueno, sale un valor es un poco más alto, entre 0,2 y 0,4. Por tanto, estaríamos hablando pues, entre un 10 y un 20% de esta estructura. Nosotros ahí, más o menos al final, con diferentes métodos, establecimos que esta estructura pesaba aproximadamente un 15% y esta un 85%. Por tanto, ahí fijaos, por tanto, que tenemos un anillo que no es ni Bert ni Hickel, es las dos cosas a la vez, o un porcentaje de cada cosa. Tenemos un híbrido Bert-Hickel. De ahí que sale el concepto de anillos, que son híbridos Bert y Hickel. Entonces, recientemente hemos retomado el tema y hemos hecho hemos trabajado más sistemas. Entonces, este que se llama el 10RT, este de ahí, es el primero que estudiamos. Esto lo estudiamos ya en el año 2016. Este es el TMTQ que os he dicho antes. Entonces, este de ahí, si veis en la gráfica, este es el porcentaje de aromaticidad Bert. Y en el caso del TMTQ que os he enseñado antes, pues el porcentaje sería entre el 10 y el 20%. Ahí, en este nuevo artículo, no solo estudiamos el estado triplete, sino también el singlete más bajo en energía. Entonces, bueno, el singlete veis que es un poco más Bert aromático que el triplete, básicamente igual. Entonces, fijaos que si nos vamos al 10RT, el 10RT es este de ahí, con los tiofenos. El 10R es lo mismo, pero sin los tiofenos. Pues este, si veis, tiene mayor carácter Bert. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque digamos que la carga y la densidad de spin con los tiofenos ayudan a deslocalizarla y reducen la cantidad en el anillo central. Con lo que al pasar de 10RT a 10R se reduce densidad de spin, aumenta la densidad de spin y la carga en este anillo y por tanto se hace más Bert aromático. Bueno, llegamos aproximadamente al 30%. Luego sí, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, ¿veis ahí? En el 5R, que sería, no sé si, a ver si os puedo enseñar, pero bueno, el 5R, lo tenéis ahí, hemos cambiado el anillo de 10 por un anillo, el 5R hemos cambiado un anillo de 10 por un anillo de 5. Entonces, en este anillo de 5 hemos colocado una carga negativa, es un ciclo pentadienil, un ciclo pentadienil. Claro, este anillo de 5 favorece la transferencia de carga, porque recordad que tienen que pasar dos cargas positivas en el centro. Pero si tenemos una carga negativa, digamos, esto se va a facilitar. Y efectivamente, cuando tenemos el 5R, pues ahora ya llegamos a un 50% de Bert, de carácter Bert aromático, respecto a este. Y si ahora queremos todavía aumentarlo, pues ya tenemos que ir, por ejemplo, añadiendo protones en el medio. Por ejemplo, con ácido, estos grupos R en lugar de CN, si son CNH positivo, lo que pasa, digamos, recordad que tenemos una carga negativa
ahí en este carbono negativo y por tanto todavía son más electroaceptores y todavía es más importante la estructura de Bert. Y entonces aumenta el carácter de Bert. Ahí con 2 protones nos llevamos al 70% y con 4 protones nos vamos hasta el 80%. Por tanto, podemos de alguna forma modular qué carácter Bert queremos en nuestro anillo, pues cambiando los anillos o digamos, en este caso, protonando los sistemas. Bueno, déjame pasar ahora a lo que sería la aromaticidad Clar. Entonces, ahí, para hacerlo rápido y para recordaros cómo funciona o para explicaros un poco cómo funciona a los que no estéis familiarizados, si cojo el fenantreno, vamos a tomar el fenantreno y lo que vamos a hacer va a ser escribir todas las posibles estructuras resonantes covalentes. Entonces hay 5. Yo ahí he escrito 2 porque el resultado es lo mismo si tomo las 5 o si tomo 2. Entonces veis que, por ejemplo, la primera, ahí hay 6 electrones pi en este anillo. Por tanto, esto puede formar un pi sexteto. Entonces lo marco ahí con una redonda, con un círculo. Entonces, si me voy a esta forma de ahí, veis que ahí puedo poner un pi sexteto ahí y un pi sexteto ahí. Por tanto, yo puedo poner esta estructura. Vale, entonces, esta estructura, la segunda, es la que se llama una estructura de Clar, porque tiene el máximo número de pi sextetos que podemos formar. No podemos formar, tenemos 14 electrones pi, por tanto, podemos formar como mucho 2 sextetos y luego 2 electrones más pi aquí. Entonces, esta es la estructura resonante más, digamos, que tiene mayor número de sextetos pi y es la que mejor explica los resultados experimentales. Si comparamos con rayos X, este enlace es claramente un doble enlace, este es claramente un enlace sencillo y el resto son enlaces más bien de tipo aromático. Entonces, digamos que esta estructura es la que nos explica mejor el comportamiento del fenantreno experimental. Y entonces, por tanto, si yo dibujo los sextetos pi de Clar, tengo información, de manera muy sencilla, tengo información cómo se comporta experimentalmente este sistema. Yo puedo decir que este enlace va a ser el más reactivo, etc. Y estos 2 anillos van a ser poco reactivos. Vale, ¿qué pasa? Esto sería a nivel, digamos, de un policíclico, un hidrocarburo policíclico aromático digamos, en estado fundamental. ¿Qué pasa si pasamos a un estado triplete? Y ahora ahí vamos a tomar como ejemplo el bifenilo. El bifenilo, veis ahí que si yo dibujo los sextetos Clar, pues puedo dibujar también 2. Y este es es la estructura de Clar, digamos, más adecuada, y de hecho si yo miro los MCIs, pues sí tengo aromaticidad en los anillos de 6 y en los anillos de 4 tengo poca deslocalización electrónica. Recuerda que esto depende del tamaño de anillo y por tanto realmente este es un valor pequeño para sistemas de 4 miembros. ¿Qué pasa si yo paso al estado triplete? Entonces, si yo paso al estado triplete, yo tengo como 3 opciones, ¿no? Puede ser que yo tenga una aromaticidad que involucre todos estos 12 electrones pi a la vez y por tanto yo tengo que sería podríamos decir, un docadecteto, si le queréis llamar, no sé cómo lo podemos llamar, pero 12 electrones pi, que es un sistema de 4N con triplete, por tanto es Bert aromático, o puedo tener yo, por ejemplo, 4 electrones pi y tenerlo también Bert aromático. O bien puedo tener yo, por ejemplo, 8 electrones pi y tener un poco esta combinación de los dos y también ser Bert aromático. Entonces yo tengo estas 3 posibilidades. ¿Cuál de las 3 es preferida? Pues el sistema prefiere, cuando lo hemos analizado, pues prefiere ser Bert aromático con 12 electrones pi. De hecho, esto se ve, por ejemplo, con el OMA, no he hablado del OMA, pero digamos, estructura geométrica, es un índice de tipo geométrico que compara las distancias carbono-carbono con las del benceno. Si veis, este anillo es bastante aromático, cuando vale cerca de 1 es aromático. Si calculáis todos los enlaces carbono-carbono, pues sale poco aromático. Eso sería para el singlete. Si vais al triplete, justamente es al revés. Los anillos son poco aromáticos, pero en cambio el conjunto es bastante aromático. Y lo mismo pasa con el flu, exactamente lo mismo. Tenéis que comparar este valor con este, más aromático local, y este con este, más aromático en conjunto. Y por tanto, lo que se forma en este sistema, también podéis mirar las aromaticidades del anillo de 4, no son muy grandes, ni a nivel del flu, ni a nivel
y a nivel del singlete y a nivel del triplete. Estos serían estos valores azules. Por lo tanto, lo que ahí pasa, o en el anillo de 8, que serían estos valores de ahí, digamos, negro, ¿no? Entonces, ahí lo que está pasando, por tanto, es que tenemos una aromaticidad, de hecho también se ven las corrientes de anillo, que da la vuelta por todo el bifenileno. Esto también se detecta en los NICS, en los mapas de NICS, X, Y, también se ve ahí que es, digamos, todo el anillo es aromático, en el estado triplete. En el estado singlete es aromático por los sextetos, pero es antiaromático por el cuarteto. Bueno, y esto explica, por ejemplo, y ahí también esto lo encuentro interesante, por qué, fijaos, ahí tenemos una serie de isómeros. Y si ya miramos los singletes de esos isómeros, el más estable es el lineal, y luego se desestabiliza conforme vamos, digamos, haciéndolo más curvado, para decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa en el triplete? Justamente lo contrario. Los curvados son más estables, y ahí la diferencia es muy importante, 30 kilocalorías por mol. Esto hace que la separación singlete-triplete sea más baja cuando pasamos al doblemente curvado, digamos, a estos dos de ahí. Entonces, ¿cómo se explica esto? Entonces, ahí volvemos a recurrir a los que son los sextetos de Clark y los cuartetos de Baire, etc. Entonces, si yo escribo la estructura resonante de Clark del estado triplete de este sistema lineal, pues puedo poner un sexteto Clark al final y luego me queda este sistema en medio, que veis que este sistema, digamos, podría llegar a producir un octeto que sería Baire aromático, pero no es posible porque estaría, digamos, fusionado con el sexteto Clark, y esto no puede ser. Los sextetos Clark no pueden estar fusionados, tienen que estar separados como mínimo por un anillo. En cambio, si vais al que está curvado y hacéis lo mismo que os he enseñado antes, por tanto, colocáis los sextetos en esta parte de ahí, entonces ahí se forma un cuarteto, ¿veis ahí? Que este sí que puede ser un cuarteto de Baire. Y entonces ahí se ve que es, digamos, aromático básicamente en esta parte es Baire aromático y en esta parte vuelve a ser Clark aromático. Por tanto, se concentra ahí un cuarteto de Baire que no teníamos en el lineal y esto hace que se estabilice especialmente estos sistemas, digamos, que están así como curvados, ¿no? Y bueno, por tanto, ahí podemos explicar fácilmente este tipo de situaciones. Entonces, déjame brevemente explicar un caso que hemos estudiado muy recientemente con Ricardo Pino y Rodrigo Báez, que digamos, son los, qué pasa con los sistemas triplete en los acenos. Y ahí tenéis los MCIs en el estado singlete y los MCIs en el estado triplete. Y lo que se ve es que al pasar de singlete a triplete, las aromaticidades de los externos aumentan y disminuyen de los internos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este de 4, básicamente tenemos sextetos pi al final y en el centro tenemos 6 electrones pi que conforman un triplete y por tanto es antiaromático. Por tanto, tenemos antiaromaticidad Baire en medio y aromaticidad Hickel al final. Lo mismo nos pasa cuando tenemos 5 miembros, pero ahora, digamos, podemos tener lo que sería un doblete en el centro con 2 electrones pi, o podemos tener un decteto con 10 electrones pi, los dos antiaromáticos. Entonces, ahí, analizando la densidad de spin, lo que hemos visto es que esta estructura tiene básicamente un 85% es decteto y un 20% es un doblete. O en el de 6 tenemos un tetradecteto o un decteto, perdón, un sexteto. Y entonces también el decteto es más importante, 71. Y así sucesivamente. O sea, básicamente lo que hemos concluido es que cuando tenemos un sistema antiaromático en el centro, lo que intenta es repartir la antiaromaticidad con cuantos más anillos mejor. Entonces prefiere, digamos, estar en forma de tetradecteto que en forma de, en este caso, por ejemplo, de sexteto. Esta sería un poco la conclusión. Se intentan formar, digamos, islas de antiaromaticidad Baire lo más amplias posibles. Entonces yo ahí no sé si tengo un poco más de tiempo, sí, pero
quizás si me dais 4 minutos, ya esta parte final la liquido rápido. Esto es la regla de Hirsch. Básicamente Hirsch considera que tenemos una esfera y coloca un electrón en una esfera, pero en la superficie de la esfera. Entonces ahí soluciona la ecuación de Schrödinger, muy sencilla porque solo hay energía cinética y es la misma ecuación que tenemos para un rotor rígido y por tanto la solución son los armónicos esféricos, con lo cual tenemos orbitales P, S, P, D, F y así sucesivamente. Entonces los vais llenando y tenéis capa llena con 2, 8, 18, 32, etcétera, y esto es la regla 2n más 1 al cuadrado. Esta es la regla de Hirsch. Entonces, básicamente lo que propusimos nosotros es lo siguiente. Bueno, si tenemos la regla de Hickel, que en OpenShell es la regla de Ver, pues en sistemas esféricos podríamos tener lo mismo. ¿Por qué no tenemos una especie de regla de Ver para esféricos? Entonces ahí fue lo que hicimos. Colocamos los electrones, veis ahí, una capa semillena con los electrones, todos ellos en el mismo spin. Entonces esto nos da situaciones que son aromáticas para 1, 5, 13, 25, 41, 61, etc. Esto es la regla 2n cuadrado más 2n más 1, con spin de n más 1 medio. Esta es la regla que propusimos. Vamos en diferentes casos, ahí os presento el C60. Este sería el C60, no es un sistema aromático. Cuando le arrancamos 10 electrones, por tanto tenemos 50 electrones, se aromatiza. No entro en detalles, pero si le añadimos un electrón con 61 electrones, si el spin es 11 medios, todavía se aromatiza más. O si le arrancamos 19 electrones con 19 cargas positivas, con 41 electrones, también es especialmente aromático. Entonces, digamos que nuestra regla es como mínimo igual de válida que la que sería la regla de Hirsch, pero a capa abierta. Tengo que deciros que este sistema, el C60-1, no es el estado fundamental a este nivel. Esto es un estado excitado. Es aromático, pero es un estado excitado. El estado fundamental es un doblete. Esto es una lástima porque difícilmente se va a poder sintetizar esto nunca. Pero bueno, si se sintetizara, sería aromático. Entonces, os hablo muy rápidamente también del Gillium. El Gillium es un modelo físico en que básicamente considera un cristal iónico. Entonces, la carga positiva formada por los electrones de core más los núcleos, digamos, esta carga positiva la coloca de forma, digamos, la distribuye uniformemente por toda una esfera, tanto por dentro como por fuera, toda la esfera. Entonces, los electrones de valencia los coloca digamos, libres dentro de esta esfera. Entonces ahí tenemos luego una cosa que se llama Gillium. Esto aparentemente, bueno, seguro que se puede calcular exactamente, yo no lo he hecho, la ecuación de Schrödinger, pero sale estos niveles, que son unos 1S, 1P, 1D, 2S, 1F, 2P, etc. Entonces ahí salen unos números que en principio son como números mágicos que cuando se llega a estos números, pues el sistema es especialmente estable. Ahí tenéis, por ejemplo, en el caso de los clústeres de sodio, pues efectivamente los números Gillium son los que son más abundantes. Pues ahí nos propusimos exactamente lo mismo. ¿Por qué no podemos hacer un modelo de capa abierta del Gillium? Entonces nos sale capa abierta con estos números, 1, 5, 13, 19, tal. Esto lo comprobamos con una serie de complejos de berilio, también de sodio, pero ahí os presento los de berilio. Debo deciros que de estos complejos, solamente, digamos, el berilio 3 más 1 y el berilio 6 menos 1, únicamente estos no son el estado fundamental, el resto son estados fundamentales. Los que tienen spin 0 son los que cumplen Gillium, el modelo de Gillium tradicional. Los que tienen spin diferente de 0 son el Gillium que propusimos nosotros. Entonces ahí veis el berilio 10, por ejemplo, que tiene un NMCI de 0,113. Esta es la configuración electrónica. Si vais al berilio 13 menos 1, que tiene geometría icosaédrica, pues ahí veréis que el MCI aumenta ligeramente, 0,124, pero también nos indicándonos también que es una situación, digamos, aromática. Entonces ahí, bueno, ahora parece que ha quedado colapsado. Vamos a ver si responde. Perdonad. Vale. A ver si responde. Bueno. Bueno, por tanto, tenemos también lo que se llama aromaticidad Gillium de capa abierta. Nosotros nos llamamos sistemas aromáticos. Los físicos prefieren hablar de superátomos, pero para el caso viene a ser lo mismo.
Vale, ahora ya continúo. Entonces, ahí os quería hablar, pero eso ya lo dejo, de un caso que es el litio 6+, y es un caso de Helium a capa abierta. Y este sistema pues, es especialmente interesante. Yo, en todo caso, si le queréis dar un vistazo, es este artículo de Chemistry European Journal del 2018. Ahí lo que yo os quería, es un sistema claramente aromático. Lo que os quería comentar es que se comporta, básicamente la mayor parte de electrones están en non-nuclear attractors. Hay más non-nuclear attractors que átomos en esta molécula. Y los electrones se colocan básicamente en esas posiciones. No están en los átomos, están fuera del átomo. Y por tanto es un tipo de enlace que es el típico que se observa en los metales. Tenemos un tipo de enlace químico en una molécula, yo creo que es la primera vez que una molécula nos da un enlace muy parecido o prácticamente lo que se observa en los metales, ¿no? Que tenemos una situación con una serie de cargas positivas y luego los electrones, un mar de electrones dando vueltas por ahí. Pues sería una situación parecida. Bueno, pues ahí tengo las conclusiones, no las leo porque es lo mismo que ya os he dicho y por tanto quizá mejor repetirlo, pero sí los acknowledgements, especialmente, digamos, quizá el que ha trabajado más en todo esto que os he presentado es Jordi Poete, que ahora está en la Universidad de Barcelona, pero también Eduard Matito, que está en la Universidad de País Vasco, Ferran Feixes, está en nuestra universidad, Henrik Ottoson, que está en Uppsala, Usam El Bakouri, que también está ahora en nuestra universidad, pero ha estado en una estancia de postdoc 2 años o más con Henrik Ottoson y toda esa gente, muchos de nuestra universidad, algunos de la Universidad del País Vasco, otros de Melbourne, Uppsala, etcétera, que han contribuido al trabajo y a la gente que ha proporcionado el dinero también. Le agradezco, por tanto, el dinero proporcionado y con eso ya termino y quizá me he pasado un poquito y lo siento. Gracias a todos por la atención. Vale, muchas gracias, Miquel, por esta charla magistral de aromaticidad. Así que muchas cosas de aromaticidad, así que yo creo que va a tener hartas preguntas porque hay varios grupos trabajando en aromaticidad, así que doy la palabra. Sí, lo conozco, sí, lo sé. Sí, a ver, levantó la mano Patricio Fuentealba, Sí. profesor. ¿Me escuchan? Sí. Sí, le escucho, Patricio. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo está? ¿cómo estás? Todo bien, Patricio, muy bien. Muy completo. Me hace ilusión verte, sí. Dime. Yo, la verdad que te digo, yo soy un poco crítico del NICS para estos cálculos. Digamos, con el NICS, por ejemplo, con una función de onda, ¿pueden realmente calcular el apantallamiento magnético? Una función CI, digamos, de interacción de vibración. Vale. Sí, te comento, yo también soy crítico con el NICS, pero hay dos cosas, digamos. Hay mucha gente que lo utiliza y normalmente nosotros lo utilizamos el NICS, excepto contadas ocasiones, lo utilizamos siempre acompañado de otros índices. Por tanto, no nos fiamos 100% del NICS y siempre lo acompañamos. Normalmente utilizamos un paquete de índices y NICS está entre este paquete, pero no es el principal, digamos. Entonces, en funciones multiconfiguracionales, yo conozco el caso de Karadakov, que ha aplicado cálculos con KSSF de NICS. Ahora no te sabría decir si lo ha hecho con Gaussian o si es una versión que él ha modificado, pero de poderse hacer, se hace y se han publicado algunos resultados. Sí. Porque también lo otro es que con cualquier índice, en el fondo, basado en el apantallamiento magnético, sobre todo en los anillos que son muy pequeños, se suele confundir con el apantallamiento que también producen los sigma. Cuando son muy pequeños, también hay un apantallamiento debido a los sigma y pasa entonces a confundirse con los posibles pi, ¿cierto? ¿Sí? Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. No solo con los sigmas, si tienes metales, la cosa todavía puede empeorar. De hecho, claro, si uno coge el, ¿cómo se llama? A ver, sería el tricarbonilo cromo con un benceno. Vamos a poner el benceno y pues si uno calcula el NICS en el centro del benceno, sale más aromático cuando hay el cromo que cuando no hay el cromo. Claro. Y esto es un error de NICS, y es debido a los campos magnéticos que produce el cromo.
Entonces, ahí hay que estar alerta y estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, ¿eh? En el caso de que anillos pequeños, por el tema del sigma, y metales, pues, bueno, hay que estar alerta y saber que pueden producirse situaciones extrañas, ¿eh? Entonces, ahí nosotros lo que recomendamos es utilizar varios índices, no quedarse con uno solo, porque también somos críticos con nuestros propios índices, ¿eh? Yo que sé, el índice del flu, por decirte alguna cosa, no funciona en el estado de transición de la Diels-Alder. El estado de transición es aromático y el flu no lo detecta. Quiero decir que todos los índices, tampoco el OMA, lo detecta, quiero decir que todos los índices tienen situaciones en las cuales no funcionan correctamente. Entonces, hay que intentar detectar estas situaciones y luego ya no utilizarlos cuando sabemos que no van a funcionar. Y último detalle, no sé si lo sabes, pero tú mencionaste todos los electrolytes con litio 6. Ah, sí, ese es el electrolyte, sí. ¿Sí? También nosotros encontramos con litio 10, que es un clúster muy bonito porque es una pirámide, ¿ya? Ajá. Pero con la ELF al menos sale perfecto un par de electrones aislados en el centro de la pirámide. O sea, qué Con guapo. Mateo alguna vez lo discutí eso. Vale, vale. Y esto es el litio 10 solo, sin carga, ¿no? Nada, neutro. Vale, va neutro. Ostras, pues esto todavía es más interesante porque yo lo que os he enseñado es un estado excitado, no es el estado fundamental, ese de 3 medios. ¿Eh? Es un estado excitado que da este tipo de enlace tan curioso, ¿no? Que es un enlace que se parece mucho al enlace metálico. Claro. Pero claro, si me dices que el litio 10 es el estado fundamental, este todavía es más interesante, porque este sí que se podría llegar digamos, a separar e incluso trabajar con él, al menos seguro que hacer Además se ve efectos. muy bonito porque como es una pirámide, con la Claro. ELF al menos la figura se ve linda. Está bien, está bien. Ostras, pues sí, 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 muy bien. ¿Y es una pirámide, digamos, con una base de 8 o dos bases de 4? ¿Cómo funciona? 4, Ay, perdona, una base de 9, no, debe 6, ser 6, 3 y 1. 4, 6, 3 y 1. No, 6, 6, 3 y 1. 6, 3 y 1. Vale, sí, claro, sí, 6, 3 y 1. Ah, pues, ostras, qué bonito. Sí, sí, pues felicidades. Vale, vale. Y ahí esto es una electricidad, y dices de 2 electrones, ¿eh? Porque, digamos, Sí, normalmente estos electrones son de un electrón. Ahí dices que son no, de 2. son 2 electrones en el centro de la pirámide. Ah, todos los electrones. 2, 2. 2, 2, 2. Vale, vale, vale. Sí, sí, O sea, sí. pues, ¿y lo tenéis publicado esto? O... Sí, sí, sí. Ah, vale, Te pues lo ya lo envío. buscaré. Ya, Lo busco. ok, Gracias. listo. Encantado de verte. Gracias por la respuesta. Gracias, gracias por las preguntas. Gracias por el interés. Bien, súper. Y ahora vamos con una segunda pregunta de Rafael Islas. Rafael. Profesor, ¿me escucha? Hombre, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí que te escuchas, Muy sí. bien, ¿usted? Gusto de Sí, verte. gusto verlo. Gusto vernos, aunque sea virtualmente, pero un gusto Sí, ¿no? verlo. A Y ver si... aprovecho para... Dígame, diga. No, decía, a ver si pronto podemos vernos en persona. Yo ya llevo la primera dosis de Pfizer. No sé cómo estáis ahí en Chile. Yo también ya tengo mi primera dosis de chip 5G. Muy bien, muy bien. Profe, Perfecto. aprovecho nada más para saludarlo y hacerle una pregunta muy rápida y sencilla sobre la aromaticidad en estados excitados, en estados de transición. Una de las características de la aromaticidad que siempre se menciona es que es un mecanismo de estabilización. Si tenemos un estado excitado y un estado de transición que son en teoría menos estables que el estado basal o que uno de los productos, y estos no son aromáticos, ahí ¿cómo funciona la aromaticidad? Es decir, ¿estabiliza el estado de transición solamente o cómo funciona? No sé si quedó clara mi A pregunta. ver, yo pongo un ejemplo y a ver si es lo que me estás comentando. Yo, por ejemplo, ¿no? En la reacción de Diels-Alder es una 4+2 y el estado de transición es aromático Hickel, digamos, con 6 electrones pi. Si haces, por ejemplo, una reacción 4+4, te va a salir un estado de transición antiaromático, no va a funcionar por calor, pero sí va a funcionar fotoquímicamente. ¿Por qué? Porque lo llevas al estado excitado y en el estado excitado ahora sí que es aromático ver. Y entonces ahí, Oye, este estado excitado está estabilizado, el estado de transición en el estado excitado está estabilizado y esto va a funcionar, digamos, esta reacción va a funcionar fotoquímicamente porque la haces en el estado excitado.
Y en este estado oxidado la barrera será pequeña. Entonces, por tanto, sí que hay lo que os he dicho, yo no he hablado de esto porque es un tema, pero es un tema súper amplio, de la aromaticidad BER en estados, en reactividad fotoquímica, es un tema precioso. Nosotros, te tengo que decir que no hemos trabajado mucho, pero Autoson sí que está haciendo muchas cosas. También está Judy Boo trabajando en esto y están saliendo cosas, a mí me parece fantástico. Muy bien, profesor, le agradezco. También nada más era saludarlo nuevamente, que esté muy bien. Muchas gracias, yo también deseo que también estés bien, tú y tu familia. Un abrazo, Gracias. Rafael. Igualmente, seguimos en contacto, profe. Seguimos en contacto. Súper. Muchas gracias. Y Miguel, ¿estás por ahí? Sí, dime. Sí, bueno, relacionado con la pregunta de Rafael, que en términos de reactividad, cuando por ejemplo, tienes antiaromaticidad o aromaticidad BER y vas decae por intersystem crossing al ground state o por desinglete por cónica al basal, ¿no se ha caracterizado o se ha publicado algo? Porque ahí en el fondo cambia completamente, pues algo estable, muy parecido a lo que decía Rafael, pero cuando hace el cambio, digamos, ¿no? Sí, yo recuerdo de algún estudio de Judy Boo en que se ha estudiado la LESIP, ¿no? Que sería la transferencia protónica en estados excitados. Yeah. Entonces, ahí se ve, por ejemplo, si tú tienes un fenol y luego al otro lado tienes el anillo, pero con un grupo carbonilo, porque se ha transferido el hidrógeno. Y bueno, ahora quizás, bueno, ahí si tuviera un dibujo ahí lo veríamos más claro. Pero bueno, en cualquier caso, ese tipo de transferencia que en el estado fundamental el fenol es aromático y el carbonilo, que sería, por tanto, un anillo de 6 con un grupo CO, este carbonilo es no aromático. Entonces, cuando tú lo llevas al estado excitado, el fenol pasa a ser antiaromático. Entonces, la transferencia en el estado fundamental es difícil, porque pasas de una situación aromática a una situación no aromática. Pero si lo pasas al estado excitado es al revés. Ahora es antiaromático el fenol y el otro, en cambio, es ligeramente aromático. Entonces, ahí facilitas la transferencia de carga. Entonces, ahí se puede explicar procesos de transferencia de transferencia de protón en estados excitados, se explica también en muchos casos a través de la aromaticidad verde. Y bueno, es cierto, se puede analizar la aromaticidad a lo largo de todo el perfil de reacción, también a lo largo de estos intersystem crossings, y bueno, uno puede ver cómo va evolucionando la aromaticidad y cómo va cambiando la energía. Y cómo, digamos, la aromaticidad favorece que se produzca la transferencia de protón. Por tanto, sí, yo creo que esto es un ejemplo, pero estoy seguro, bueno, ya te puedo decir que seguro que en el Chemical Review de Autoson hay muchos otros casos descritos que a lo mejor no están calculados, pero digamos, se pueden racionalizar a través de la aromaticidad verde. Y seguro que si se hacen cálculos se puede observar lo que comenta Autoson. Por tanto, yo os animaría también a analizar aromaticidad en estados excitados. Yo creo que este va a ser un campo, bueno, está siendo un campo que va para arriba, ¿no? Cada vez hay más gente trabajando en esto. Súper, muy bien. Está primero levantar la mano de Eduardo Chamorro. Sí. Eduardo. Muchas gracias, Ricardo. Y Miguel, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal, Eduardo? Un placer Ostras, verte. Sí, un placer, sí. Hemos estado en contacto por mail últimamente, pero no físicamente, digamos, ¿no? Es verdad, es verdad. Y va adelante eso, así que estoy muy contento. Vamos a tener muchas cosas que mostrar ahí. Oye, pero yendo a la charla, muy bonita, muchas gracias por la presentación. Realmente un panorama bien amplio el que has presentado. Y tenía una curiosidad, por ejemplo, dado que han recopilado tantos datos, ¿no? Son dos preguntas en realidad. La primera, que tienen un conjunto de datos impresionantes, computacionales, bueno, a alto nivel de teoría sobre diversos sistemas. Y dado el auge que existe hoy día, por ejemplo, con estos métodos de machine learning y inteligencia artificial, no sé si nos podrías comentar, si tienes, digamos, experiencia con aquellas cosas, cómo van estas conexiones, ¿no? Si la máquina aprende y nosotros también podemos aprender, es una primera pregunta. Y la otra es si entre estos patrones entre topología que están asociados
a clúster, por ejemplo, investigados, ¿han encontrado algún patrón, alguna conexión, alguna relación entre esa dimensión topológica y la energética? Por ejemplo, yo sé que formalmente no hay una conexión, ¿no? Pero si a raíz de los resultados computacionales que tienen, se puede ver alguna conexión. Y que uno diga, mire, cuando la topología es de esta forma, es más estable. O cuando es de esta otra forma, es menos estable. Es una curiosidad, nada más. Sí, sí, sí. Gracias, Miguel. Bueno, ahí, sí, efectivamente. De hecho, esto del Machine Learning, al menos no sé si os pasa en Chile, pero casi que si ahora no lo pones en el proyecto, pues casi que te lo tumban. Se ha puesto tanto de moda que si no está por ahí. Yo, en cambio, soy un poco crítico de Machine Learning, porque es un poco lo que has dicho tú, que la máquina aprende, sí, la máquina aprende perfecto, pero nosotros aprendemos poco, ¿no? Al final uno tiene una serie de coeficientes ahí con diferentes índices o indicadores y tal, pero a lo mejor no tiene una traducción física de qué realmente está pasando. Entonces, yo diría que, no sé, eso de Machine Learning para mí, para los ingenieros, es fantástico y seguro que tiene muchísimas aplicaciones y las va a tener en el futuro. Por tanto, yo no reniego del Machine Learning, pero para los científicos, no sé si la máquina aprende seguro, pero nosotros yo creo que muchas veces no, y entonces a mí ya no me gusta. Yo prefiero los orbitales moleculares o, no sé, todo este tipo de cosas que uno puede, digamos, analizar e intentar racionalizar por qué pasan las cosas. No sé, ahí me encuentro más cómodo que ahí dándole al ordenador y que me salgan unos coeficientes en determinados indicadores que, bueno, que me sirven para predecir y son fantásticos, pero no aprendo demasiado por qué pasa. Vale. Luego la tipología, ¿no? Como me dices esto de la dimensión de topología energía. Ostras, la verdad es que con esto no hemos pensado. Sí que, en cambio, sí que tenemos, digamos, en algunos casos sí que hemos intentado encontrar relaciones entre diferentes reglas de aromaticidad. Por ejemplo, tenemos un artículo en que demostramos que para cada anuleno, digamos, tipo benceno o ciclobutadieno, lo que sea, hay un equivalente en los boranos, y que hay una relación entre las reglas de aromaticidad de Hickel y la de Waite-Mingus. Entonces, sí que a mí es una de las cosas, es una cosa que me gusta mucho, que haya ese tipo de relaciones entre diferentes reglas. De alguna forma, sería digamos, una aspiración a la cual seguramente que no vamos a conseguir llegar, pero digamos, si uno pudiera tener digamos, una aromaticidad unificada, ¿no? Una teoría de la aromaticidad unificada, ¿no? Que con una sola teoría, una sola regla, pudiéramos de alguna forma agrupar todos los sistemas aromáticos, esto sería fantástico, ¿eh? Esto es el sueño, digamos, ¿eh? Pero no, yo creo que estamos lejos, pero sí que hemos encontrado alguna relación, y ahí os he explicado, por ejemplo, Hickel y Bert se pueden agrupar en una sola regla a través de mandado, ¿no? La regla está de mandado. Sí que hay intentos y hay cosas exitosas en ese sentido. Pero en el sentido que me dices de topología y energía, es decir, yo poder deducir que por una determinada topología pues, va a ser más estable, no sé, como mucho, pues esto, ¿no? De que si tiene topología Mobius, si son 4n electrones, va a ser más estable que 4n más 2, pero esto es lo que se deduce a partir de las reglas, no hemos ido más allá. Vale. Muchísimas gracias, Miquel. Muy amable. Muchas gracias, Eduardo, por tu pregunta. Gracias. Súper, muy bien. Y había una pregunta de Álvaro Muñoz. Álvaro. Gracias, Ricardo. Bueno, felicitarte, muy buena presentación, Miquel. Siempre gracias, Álvaro. Y es muy tú todo eso lo conoces bien. Sí, pero me gusta escucharlo, así que perfecto, o sea, súper bien. Bueno, yo tenía una pequeña duda, porque en este marco de la regla de Bert, nosotros hemos visto sistemas aromáticos que pasan a antiaromáticos, o antiaromáticos que pasan a aromáticos. ¿Y qué pasa con los no aromáticos? Por ejemplo, el ciclo tetraeno. Por ejemplo, ¿qué pasaría con el ciclo octatetraeno? Que, no sé, pues tiene 8 electrones pi,
¿cierto? Ujú. ¿Y qué pasaría con él? Porque se supone que es un sistema no aromático, porque bueno, no es plano, Vale, pero pero sí que cuando lo pasas al estado triplete se planariza, ¿eh? Se vuelve plano y aromático. esa era mi duda, que yo, por ejemplo, Vale. no había visto ese ejemplo, pero genial, genial, genial. Sí, 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 sí. Ahí, no solo este, sino que, bueno, muchos de estos sistemas que son, digamos, no son planos porque son antiaromáticos, cuando les añades, ahí cuando los pasas al estado triplete, pues se vuelven planos, o más planos como mínimo. Genial, 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 porque todas estas conversiones en estado excitado son súper interesantes. Yo las he estudiado harto con átomos de oro que tienden a cortarse el enlace y te generan cambios súper grandes. Eh, con respecto a las NICs y el criticismo de NICs, yo tengo una opinión súper interesante de eso. Lo que pasa es que, más que nada, es como que fue mi forma de que llegué a eso. Lo que pasa es que yo llegué a las NICs y un poco después a la aromaticidad a partir de resonancia magnética nuclear. Entonces, para mí, Ujú. las NICs al final es una medida para poder determinar la respuesta magnética. Ujú. Y eso es. Y de ahí Ya. uno podría empezar a tratar de sacar conclusiones. Pero es súper interesante porque, si bien ya para la química de los hidrocarburos tenemos problemas cuando llegamos a casos complicados, anillos raros, distorsiones, ¿qué pasa cuando nos vamos al resto de la tabla periódica? Como el ejemplo que pusiste del tricarbonil de cromo, que creo que también estudió Rafael Isla de ese sistema, eh, pasan esas cosas porque los electrones del core aumentan mucho el apantallamiento porque es Ujú. una naturaleza. O sea, ellos, los electrones del core están ocupando capas completamente llenas y eso favorece a este apantallamiento. Entonces, un poco hay que tener ese, obviamente, yo no creo que sea algo directo, ni nada de esto es directo, o sea, hay que racionalizar un poco y, como dices tú, combinar distintas técnicas. Exacto. Eh, entonces, es súper interesante tratar y súper en el sentido challenging, o sea, súper como, bueno, un desafío muy grande para tratar de llegar a una teoría unificada. Y Sí. yo creo que una buena opción puede ser mirar la estructura electrónica y cómo se va formando. Pero obviamente uno se encuentra con distintos casos y también lo hace interesante para poder llegar a una teoría más completa. Ujú. Eh, Así que yo no sé, te quería preguntar qué crees tú de cuáles son los ingredientes que nos están faltando para poder llegar a esta teoría unificada de aromaticidad. Ostras, la verdad es que no sé qué responderte, pero si supiera los ingredientes que faltan, pues ahí como mínimo tendría ¿no? Sí, un objetivo, ¿no? Una dirección a la que ir. Ostras, no sé, yo ahora mismo creo que paso a paso, ¿no? Si, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no? Esta conexión BERT-Hickel a través de los electrones alfa y beta, pues es un paso. Luego, a lo mejor, pues, podemos conectar Mobius con topología Mobius con Hickel, pues no sé, a través de no sé exactamente cómo, ¿no? Porque aquí ha sido separando electrones de alfa beta, pero ¿cómo lo haremos para conectar Mobius? Pero bueno, a lo mejor con el Lincoln Number este que ha sacado el RCEPA. Quiero decir que, bueno, un poco paso a paso, pues a lo mejor se puede llegar a unificar, si no todo, pues una buena parte. Yo creo que es un objetivo fantástico, pero yo muy difícil de alcanzar. En cualquier caso, si alguien se anima, pues oye, todo mi apoyo. Yo creo que estamos en muy buenas manos porque, como dijo Ricardo, hay una generación nueva que está súper potente ahora acá en Chile estamos viendo eso, bueno, en España también. Eh, no sé, Ricardo Pino ha tenido muy buenas publicaciones, yo he visto un crecimiento Sí, sí, lo súper bueno conozco. y o sea, lo veo un poco para el futuro súper bien. Una alumna postdoctorante de Ricardo Matute, que es Daniela Ortega, que hace poco sacó un artículo sola, como única autor en el Chemistry and European Journal, que son buenos hitos, son súper buenos hitos para una generación que nos va a apoyar mucho en toda esta parte Sí, sí, teórica. sí, sí, sí. Bueno, Álvaro, tú también perteneces a esta generación joven, ¿eh? O sea que Eh, también bueno, estás ahí.
Me queda un pie todavía. Y Ricardo, sí. Muchas gracias. No, realmente la química teórica en Chile está muy potente. Felicidades a todos. Muy bien. Y una pregunta, bueno, relacionada con eso, con lo de las transiciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo un sistema Mobius, por ejemplo, un barreleno Mobius, y va a triplete, y ahí pasa la regla BERT, pero como que pase 4n más 2, que es un hook al final, Claro. pasa como desapercibido en el fondo, ¿no? Eso pasa siempre, en el fondo, que quedan como estables, digamos, en el triplete, porque se les da vuelta el Mobius, quedan como hook. Sí, bueno, es un poco, bueno, no sé exactamente si te he entendido bien, pero es un poco lo que dices, es si tú tienes, digamos, un sistema Mobius y pasas al estado triplete, pues en este caso el sistema aromático tiene 4n más 2 electrones, si no voy. Y quiero decir que, bueno, uno puede jugar un poco con esto, ¿no? Si hace dos cambios, ¿no? Igual que si cambia dos veces Mobius, si da dos giros, vuelve a Hickel. O si uno hace Mobius y a la vez pasa al estado triplete, pues pasamos a 4n más 2. Entonces, todas esas reglas bueno, van cambiando en esta situación, ¿no? Entonces, todo esto, sin embargo, es válido para monociclos, y esto es importante. En el momento en que ya consideremos policiclos o nanografenos, como en un artículo que hicimos con Álvaro de nanografenos, pues ya todo eso ya no puedes aplicarlo. Entonces ahí tienes aromaticidad local por un lado, cada anillo puede tener su aromaticidad local, pero también tienes aromaticidad macrocíclica. Entonces todo eso se complica. Bien. Bueno, ahí hay también mucho campo de estudio en la parte de aromaticidad macrocíclica. Esto no lo he comentado, pero bueno, la metaloromaticidad, la aromaticidad de estados excitados y la aromaticidad macrocíclica son aromaticidades que en los próximos años seguro que van a desarrollarse. Ahora están todavía, digamos, en su inicio, ¿no? Y que van a desarrollarse en los próximos años. Sí, y otra pregunta de cuando está la regla de BERT, al principio la proponen BERT con triplete solamente, ¿no? Con T1. Después se extiende al S1, ¿no? Exacto, sí. Pero ¿se mantiene todavía dominante en el T1 o en S1 ya también es como una regla, no una excepción, sino que es como la regla también ahí? O sea, se considera que si tú tienes el mismo tipo de excitación, da lo mismo si los dos electrones son del mismo spin o son de spin contrario. Pero si tú has excitado los mismos orbitales, pues vas a tener igual de aromaticidad, bueno, no será exactamente igual, pero aromaticidad parecida en el S1 y en el T1. Vale. Y bueno, esto también es una de las cosas que digamos, esto Ber no lo comentó, pero luego, digamos, muchos estudios lo han corroborado, que el S1 también es aromático. Y en principio no solo el S1, uno puede ir, yo que sé, al quintuplete o tal, y en algunos casos también encuentra aromaticidad en estados excitados más altos. Aunque cada vez es menor. Normalmente el triplete y el estado singlete excitado son los más aromáticos en estado excitado. Si te vas a quintupletes, sextupletes y tal, pues tanto la aromaticidad como la antiaromaticidad es menor. Vale. Muchas gracias, Miquel. ¿Más preguntas? ¿Hay más preguntas? ¿Sí pueden levantar la mano o hablar así directo? Si tienen preguntas. No, creo que no hay más preguntas. Bueno, si no más preguntas, nada, Perfecto. agradecerte un montón esta visita virtual y esta charla genial en aromaticidad, así que súper bien. Y Muy bien, Ricardo. Yo agradeceros, por tanto, la invitación, ha sido un placer y siempre que queráis me tenéis ahí. Estoy encantado de interaccionar con los químicos chilenos. muy bien, muchísimas gracias, Miquel, y muchísimas gracias a todos por venir, así que continuemos con estas charlas que, como bueno, Miquel sabe y Álvaro lo comentó, hay muchos grupos muy buenos acá en Chile, así que estamos con esta idea de armar comunidad y lograr esta conexión que tenemos con ustedes en España, así que está muy bien. Perfecto. Vale, Miquel, muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos por la atención. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Vale. Chao, chao. Adiós. Bueno, los veo a todos en la próxima charla. Muchas gracias a todos por venir. Chao, chao. Vale, Carlos, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.